último caso de factoreo se llama suma o resta de potencias de igual exponente. En este caso, la particularidad o las condiciones que tiene que tener el polinomio para poder aplicar este caso de factoreo es que tiene que ser una suma o una resta, por lo tanto, tienen que ser solo dos términos y tienen que ser potencias de igual exponente. Es decir, no importa que no esté expresado como potencia, sobre todo la parte numérica, sino que se puede expresar con el mismo exponente. Ese número se puede expresar con el mismo exponente que tiene la x. El polinomio tiene que tener esta forma: x a la n más o menos, por eso suma o resta, x a la n más o menos el valor de a elevado a la n. Esta n está representando ese exponente, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, el nombre me dice, el nombre del sexto caso, suma o resta, por eso el más o el menos, de potencias de igual exponente. Esa n me está representando, al ser la misma letra, quiere decir que el polinomio tiene que poder expresarse como potencias de igual exponente. Si no se pueden expresar como potencias de igual exponente, entonces no puedo aplicar este caso de factoreo. Para este caso, la primera parte es entender este cuadro y la segunda parte la vamos a ver desarrollada luego porque se aplica la regla de Ruffini. Fíjense que yo tengo dos opciones, por eso se divide el cuadro en varias partes, ¿no? Por un lado, si el exponente es impar, o sea, si ese n es impar, por ejemplo, que tenga x al cubo más 5 al cubo, ¿no? Entonces, que el exponente sea impar y tenga una suma, o que el exponente sea impar y tenga una resta. Por ejemplo, ese x al cubo menos 125. Entonces, si el exponente es impar y tengo una suma, lo voy a dividir por el binomio x más a. O sea, esta x y esta a sin el exponente. Si el exponente es impar y tengo una resta, lo voy a dividir por el binomio x menos a. Vamos a un ejemplo de esta primera parte impar para que podamos entender lo que estoy diciendo. Si yo tengo n impar, o sea, el exponente impar, x al cubo y tengo una suma más 8, ustedes van a decir, bueno, pero 8 no tiene el mismo exponente. No, pero yo a 8 lo puedo expresar como 2 al cubo. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Entonces, decir x al cubo más 8 es lo mismo que decir es x al cubo más 2 al cubo. Entonces, tengo una suma de potencias de igual exponente, quiere decir que puedo aplicar este caso de factoreo. Entonces, ¿cuál va a ser el binomio por el cual voy a dividir? Fíjense que me dice x más a. Ya tanto la x como la a no está elevada a ninguna potencia, por lo tanto lo voy a dividir por x más la base de la potencia, más el 2. Este primer paso, insisto, de identificar si el polinomio es factorizable o no por este caso y poder ubicar las bases de la potencia es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, vuelvo a repetir, tengo que tener un binomio con una suma como una resta, o con una resta, perdón, y esos dos términos tienen que estar elevados a la misma potencia. Divido esto para si esa potencia es impar y si tengo una suma, o si esa potencia es impar y tengo una resta, como en el siguiente ejemplo. Fíjense, tengo potencia impar, x a la quinta, y el 32 lo puedo expresar como 2 a la quinta. Entonces, es una resta de potencias de igual base. ¿Puedo aplicar este caso? Sí. Y lo voy a dividir, entonces dice por x menos a. O sea, por x menos 2. Recién ahí, insisto, no estoy factorizando todavía. Estoy identificando en qué casos puedo aplicar el caso de factoreo o no. Una vez que, si n es impar, ya lo vimos con los dos casos, ¿no? De suma o de resta. ¿Qué pasa si n es par? Si n es par y tengo una suma, ese polinomio no se factoriza por este caso ni por ningún otro. Más adelante vamos a ver por qué.
Entonces, por ejemplo, miren, acá tengo n par, x a la cuarta, o sea, el exponente par, 16 es 2 a la cuarta, tienen el mismo exponente, pero hay una suma, no se factoriza. Ahora, si n es par, tengo x al cuadrado y 64 es 8 al cuadrado. Si n es par, lo puedo factorizar o por x menos 8 o lo puedo factorizar por x más 8. Entonces, este cuadro tengo que quizás memorizarlo como para poder aplicar estos casos. En el siguiente video vamos a ver cuál es el paso a seguir. Esto es la primera parte, ¿no? De identificar por qué binomio voy a dividir. Y en el siguiente video los vamos a factorizar aplicando como corresponde el caso de factoreo completo.